todas elecciones ganadas por el movimiento al socialismo. Vamos a hablar de un poco la propuesta. ¿Esto es renovación real o es eslogan político? En el país, con el ingreso del MAS, dejó los partidos de lado y terminan siendo muy de causas y de poco ideología. Se terminan las excusas, en realidad. Se terminan las excusas porque la administración queda con vos. Ya no podés agarrar y decir, no, es que no te puedo pagar porque no lo defino yo. Ahora sí lo vas a definir. ¿Cuál es la ventaja de tener una organización como la DEA? Que ellos ejecutan bien. Ejecutan efectivamente bien. ¿Esto es retorno de la DEA? ¿Esto es apoyo de la DEA? En los términos que te digo, es un apoyo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este diálogo 1-1 en la trinchera. Esta vez nos acompaña Santiago Terceros, que fue candidato a diputado, actualmente es vocero del Partido Demócrata Cristiano aquí en Santa Cruz. Santiago, qué gusto, bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, con mucha inquietud estamos camino a la segunda vuelta. Se le da un giro de tuerca más a las propuestas. Se ha firmado un compromiso para no agresión, no guerra sucia, pero en un marco de cierta desconfianza mutua entre los candidatos. Marcó la ausencia, primero de don Óscar Hasenteufel, por salud, y también del capitán Lara en este encuentro que se dio hace algunos días en Santa Cruz. Pero vamos a hablar de un poco la propuesta que tienen ustedes, contrastando con lo que demanda la región, con lo que demanda Santa Cruz. Generación Millennial, PDC y Santa Cruz. ¿Esto es renovación real o es eslogan político? No, hay una renovación real. A ver, hay que ser claros con una cosa. No es que nosotros somos la única agrupación que tiene participación de la generación millennial. Eso siempre está presente en cualquier espacio en realidad. Abro paréntesis. Definamos generación millennial. Generación millennial, hay toda una discusión detrás de la fecha. Hay gente que te dice 1982, 1984, 85, por ahí. Más o menos hablemos del año 85, 83, ¿Ya? Hasta el año 95, por ahí. Son aquellos que transitamos, yo me considero parte de esa generación, transitamos a la vida digital. ¿Qué año sos? 83. Igual 83. que yo. Estamos al filo. Estamos en la misma... ¿Hasta qué año? Hablaremos del 95, 97, por ahí, para tener una referencia de unos 10 años, 10, 15 años de una generación que nace con el Internet. Yo siempre les digo, yo soy profe en la universidad y le digo a mis estudiantes, yo soy de la generación última generación que llegó a hacer un trabajo práctico en biblioteca, ¿no? De ir a la biblioteca, agarrar los libros, buscar la información, transcribirla a mano. Es biblioteca. No chale. Exacto, y después ya ir a la computadora. Ya. Después ya los chicos que vienen de los 90, de los 2000, son nativos 100% digitales y entienden de otra manera Somos la bisagra. el mundo. Exacto. Somos la bisagra. Exacto. Y en este momento, año 2025, es una generación que está yendo hacia ser la vanguardia, el liderazgo en todos los aspectos. Uno se comienza a mirar instituciones y comienza a ver presidentes, liderazgos de una generación anterior, la generación previa, y ya nosotros, ¿no? Empezás a ver presidentes de cámaras y todo eso que tienen 40 años, 35 años. Esta generación está entre los 30 y los 42 años, Más para o ser menos, precisos. sí. Es la generación que ya tiene cierta experiencia, está con todo su power y quiere, de alguna forma, ya sentar presencia y proyectar el Estado que queremos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la incidencia hacia esa generación? La generación bisagra, la generación millennial. Es una generación en ese sentido distinta porque no se rige tanto por el dogma, por las cosas tienen que hacerse de esta manera, sino buscando la eficiencia, buscando una administración enfocada en el logro de resultados. Entiende muy bien el funcionamiento de las redes sociales, del Internet, pero al mismo tiempo tiene un vínculo con la generación anterior, que es una generación de una comunicación más vertical. Entonces, el mecanismo de representación detrás de esto tiene que ver con conectar con esta eficiencia, con una mejor forma de hacer las cosas, con cuestionarse, no simplemente decir esto no porque es azul o esto no porque es verde, sino más bien, ok, ¿qué ventajas tiene lo azul? ¿Qué ventajas tiene lo verde? ¿Y cómo balanceamos detrás de esto? Creo que es una generación muy enfocada en buscar el resultado, pero balanceando adecuadamente ventajas y desventajas. O sea, busca mejorar intergeneracionalmente esa relación entre lo tradicional y el nativo digital. Correcto. ¿No? Muchos de ellos ya tienen hijos que son
100% nativos digitales, gente que tiene, muchachos que tienen entre 15 y 20 años, que ya realmente están en otro ritmo, por eso son más contestatarios, porque han visto que el espacio digital te permite un acceso a la información muy rápida, muy abundante, y en eso se da la irreverencia, la rebeldía. Y esta bisagra conecta adecuadamente en este tiempo histórico, ¿no? Porque está con la generación previa y con la generación... En clave política. Y tomando en cuenta de que el sistema de partidos prácticamente los dejó afuera. Estos votan desde el 90 y... Vos lo podés poner así, desde Jorge. el 2000, Claro, ¿ok? desde el 2002, Ok, 2005. ¿a qué voy? Mucha ideología, no tanto, mucha doctrina, no tanto, y hay eh, mucha migración, digámoslo así, de frente a frente. Porque últimamente en el país, con el ingreso del MAS, dejó los partidos de lado y terminan siendo estos jóvenes muy de causas y de poca ideología. ¿Qué otras características se le puede, no sé, identificar a esta generación, digo, para tratar de ver el perfil político de esta generación bisagra? Bien, conectando con lo que vos decías, ellos han vivido, hemos vivido, todas elecciones hasta hace un mes atrás, ¿Ya? 17 de agosto, todas elecciones ganadas por el movimiento del socialismo. 2005, 2009, hablo de elecciones nacionales. Ujú. 2005, 2009, 2014, 2019 inclusive y 2020. ¿No? Todas esas elecciones las ganó el movimiento del socialismo hasta el 17 de agosto que tenemos una elección ganada por una alternativa distinta, ¿no? Entonces, generacionalmente esto representa un cambio brutal, porque la costumbre que vos tenías, la historia política del país, te está mostrando de que en este tiempo histórico esta generación está siendo parte del cambio. Y al conectar con una forma distinta de hacer política, porque han visto por la historia cómo ha sido el pasado. Probablemente no tengan tantos recuerdos de lo que fueron los 90, de los 80 prácticamente muy poco, porque era una Nulo. niñez muy chica. Ujú. Algo de los 90, pero una crisis del 2000, 2001, 2002, 2003, lo que hemos vivido en aquellos momentos, y luego la hegemonía del masismo y muy contestatarios, ¿no? Porque si bien ha habido un periodo de auge y bonanza económica hasta el año 2014, luego la crisis ha venido golpeando y sobre todo la crisis institucional. Es gente que entiende la hegemonía, pero al mismo tiempo la cuestiona y busca mejores días para los suyos y su tierra. ¿Más de ideología o más de causas? Más de práctica, más de práctica. Sí de causa obviamente hay varias causas ahí que son importantes. El medio ambiente es una de las principales Ujú. para esta generación. Yo personalmente creo que es un tema necesario en los tiempos actuales. Por suerte este año no lo hemos vivido tan duro, pero el año pasado fue realmente brutal el nivel de impacto que hemos tenido en temas medioambientales. Temas de la defensa de los animales, temas complejos como legalizaciones de temas difíciles como el aborto, el consumo de sustancias, que son elementos de discusión a nivel global y es una generación que tiene un nivel de apertura para conversar. ¿Y es caudillista? No, yo creo que no. Yo creo que ese es uno de los principales cambios. Te consulto porque el otro día llegó el gobernador después de su reclusión en Chochocoro y fue sorprendente ver eh, generaciones nuevas en un fanatismo, digo fanatismo, me permito decir eso, porque eh, muy marcado, muy marcado. Digo, ante el rechazo al tiempo del MAS, eh, observan a Camacho como un símbolo de la lucha ciudadana, cívica, regional, y es como que fuese un bálsamo a la ciudadanía. Y ahí, en gran parte, la gente que estaba en la calle recibiendo era esta generación. Sí, a ver, hay un elemento cultural en Latinoamérica en general Ujú. relacionado con el caudillismo. Somos sistemas hiper presidencialistas, muy conectados con la figura de un liderazgo. Nos genera mucho problema porque el cambio histórico es complejo en este sentido. No se traslada a los parlamentos, a los poderes legislativos, los liderazgos, pero yo creo que en la transición generacional lo que está sucediendo es que esta generación cada vez hay más volumen de población que está del lado de lo práctico, del pensamiento, del análisis de ventajas y desventajas y consecuencias detrás de esto. Que el caudillismo va a existir, Ujú. pero creo que está en una tendencia hacia la baja en esta generación.
Hablemos del PDC y Santa Cruz. Eh, Su candidato a presidencia en la gestión de Senado fue el que más viajó. Ha viajado bastante trabajando un electorado que quizás no se le terminaba de abrir hasta que conforma el binomio en segundas nupcias con el capitán Lara. Respecto a Santa Cruz, no tuvo tanta votación, pero hay una propuesta que puede seducir al electorado, que es el 50-50 para las regiones. Hablemos de la propuesta de PDC hacia Santa Cruz. Bien, muy bien. Ahí son cosas que yo pensaba mientras venía para acá. La democracia cristiana, si uno lo piensa como ideología política, es probablemente la ideología política más cercana a lo que podemos entender como el cruceñismo, la forma de hacer política y de mirar lo público desde Santa Cruz. Descentralización, el 50-50 es una política claramente descentralizadora. Rodrigo fue el primero en proponerla y es muy interesante en los términos de la descentralización porque todos los demás candidatos luego se han subido a este barco y la verdad que nosotros felices porque no pasa tanto en este escenario por la victoria electoral, que obviamente la vamos a perseguir, pero hay una posición clara respecto a cómo debe administrarse el Estado. Y en ese sentido, para la visión cruceña, que tiene un elemento descentralizador histórico, Ujú. el 50-50 es realmente una conexión impresionante, porque vas a generar desde el próximo año, cuando tengas un presupuesto 2026, con un cambio tan grande que va prácticamente a triplicar el nivel de recursos que manejan gobernaciones, municipios, universidades, con un desafío importante. Van a tener que administrar esos recursos. No es que es plata nueva, o sea, es plata que antes administraba otro. Entonces vas a tener que administrarlo y va a tener que conectar con los liderazgos, con la forma de hacer política y cómo se resuelve el dilema central contra el descentralizador. El anhelo de autodeterminación es histórico. Y en la región es sensible porque históricamente también, cuando ha querido tomar decisiones de sus propios recursos, han tildado a los líderes de la época Andrés Ibáñez de separatistas, los han fusilado y una serie de pugnas. Las luchas cruceñas han beneficiado a muchos, ¿no? Esto de lograr la votación de alcaldes benefició al Alto, ¿no ves? Ujú, Que se arma en ese momento, o sea, se conforma un nuevo municipio hoy muy creciente. ujú, Después la elección por la lucha de autonomía, elección de gobernación y así, las ujú, luchas regionales, el 11% que después benefició a regiones con todo esto de regalías. Ahora, para poner en un marco legal, ujú. ¿esto es únicamente una redistribución o esto tiene que ver con un caminar hacia el pacto fiscal aún pendiente y el anhelo por ahí de tener que caminar hacia el federalismo, que es un sueño muy arraigado en el ADN de Santa Cruz? A ver, hay un paso a paso lógico y eso es algo bien importante que se debe entender. No se cambian las cosas de la noche a la mañana. Se necesita seguir un proceso. Los seres humanos somos de proceso. Yo lo puedo decir porque vengo del deporte, yo soy maratonista y no te puedo decir que vas a correr una maratón mañana. Ujú. Tenés que entrar en un proceso. Y lo mismo sucede con el proceso descentralizador. Este 50-50 es un primer gran paso y probablemente el más importante dentro de ese pacto fiscal, que deberá llevarte a profundizar las autonomías que ya tienen un marco dentro de la Constitución y luego seguir transitando hacia nuevos modelos de país como puede ser el federalismo. El federalismo tiene que pasar por no una reforma ¿Está constitucional. en la agenda, sí? Está en la agenda, claro que sí, está en la agenda. Rodrigo lo ha señalado en su momento, pero con lo que te iba a comentar, Jorge, es que verdaderamente el federalismo para poder hacerse real tiene que pasar por no una reforma constitucional, sino un nuevo proceso constituyente. Y eso va a demorar en el tiempo. Entonces, se requiere empezar a dar los pasos del proceso que te permitan ir inclusive entrenando a la clase política, al liderazgo, a esta nueva administración, porque no va a ser fácil. Es simplemente el hecho de que vos en tu casa tenías a alguien antes que administraba la gran parte de los recursos y hoy te dice, te toca administrar a vos. Y ahí tenés que ver cómo vas a actuar, cuál va a ser el camino que vas a seguir dentro de la administración pública, cómo vas a ir aprendiendo a administrar estos recursos. Entonces el paso a paso es bien importante y esto es algo importante conectando con el tema anterior generacional. Creo yo que esta generación entiende mucho más de procesos que de resultados. Entonces, estar detrás de esto no es tanto perseguir el resultado de la autonomía, sino ir buscando
cómo aprendo en el proceso a administrar los recursos que me tocan y cómo vamos profundizando esta autodeterminación. Mirando el mapa de cómo quedó la votación, el bloque indígena popular es el que ha respaldado la propuesta del PDC, que no necesariamente propicia este tipo de propuestas. La media luna que no votó por PDC se dividió el voto entre Unidad y Libre, siempre debido bajo este anhelo por la injusta postergación a la que ha sido históricamente condenada. Y ahí la pregunta, o sea, ¿se camina a esto como un decreto para redistribuir y decir a partir de ahora 50-50 o se va a poner en un marco legal, digámoslo así, para todo el viaje? ¿Va a ser un matrimonio de hecho o va a haber papeles? Esa es la cuestión. No, tiene que haber el camino de la mejor institucionalidad posible, que es a través de nuevas leyes, ¿no? ¿Pacto? Pacto fiscal. ¿Paquete leyes? Sí, 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 tiene que haber, ¿Reforma parcial de constitución? tiene que haber, sí, claro. La reforma parcial tiene que ir con una voluntad política de todos los actores. Necesitamos 2/3 para la reforma constitucional y además la reforma constitucional tiene algunos elementos que no pueden ser tocados por reforma. Tiene que hacerse un proceso constituyente nuevo. Entonces, eso es un nivel 2 o 3 Ujú. del paso. Pero el primer elemento, que es la descentralización, puede hacerse de camino por decreto, sí, pero lo ideal es hacerlo a través del proceso legislativo Lo que que se quiere, corresponde. lo que se quiere ver es qué tan militante es la propuesta del PDC en este camino. Es largo, es tedioso, 2/3, y ahí hay que ver el compromiso del candidato a vicepresidencia, Correcto. propuesto por sectores populares que no están de acuerdo con esa propuesta. Sería hasta incoherente. Yo, ¿sabes qué? No sé si no están de acuerdo, porque creo que acá el elemento principal de la victoria del 17 de agosto conecta con lo nacional popular, pero con una reformulación del concepto. Lo nacional popular en las lecturas de los años 70, 80 conectaba con la minería, el corporativismo, un nivel de organización gremial y sindical muy arraigado, que hoy por hoy en el proceso histórico se ha fragmentado muchísimo. Hoy vos tenés asociaciones de distintos gremios, de distintos rubros, montones. Hay una fragmentación importante y creo que acá el concepto de lo nacional popular está vinculado directamente con la reducción del Estado y entregarles muchas más libertades para poder actuar. El que es informal no es informal porque quiere, sino porque el Estado te cierra las Es puertas. respuesta al modelo. Exacto. Es una respuesta clara y probablemente de las más liberales que existen, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero emprender, yo quiero actuar dentro del mercado, quiero generarme mi propio crecimiento, simplemente no me molesten, no me generen trabas. Por eso se habla del Estado tranca y de cómo la reforma de la parte normativa, pero sobre todo el discurso, tiene que empujar hacia ese lugar. Te planteo un ejemplo para tratar de entenderlo ya en práctica. Ujú, Paro de trabajadores de salud. ujú, Paro médico cada rato. La gente tiene que reprogramar, el sistema público de salud, reprogramar cada vez su consulta. Y es sometida a un flagelo, digámoslo así, porque no es la región capaz de generar sus ítems. ujú, El 50% le está diciendo, van a tener plata. ujú, La pregunta es, eh, el gobierno del MAS te dio la competencia y no vino con plata. ujú. Y todo funciona con plata. Correcto. La pregunta es, si esta vez con 50-50 Santa Cruz va a poder generar su ítem de salud y que se entienda ya aquí el manejo de cuestiones de salud. Menciono solamente salud, pero también ocurre en educación y aplica en otras aristas. Generarlo, a ver, tiene que ir, la generación del ítem como tal tiene que ir conectada con el presupuesto. Ahora, la administración sí, inmediatamente que se decreta, tenés el 50-50 y la administración de todos los ítems que están haciendo, porque entendamos el ítem como un concepto, no conectado con la persona en sí misma, Ya. ¿no? Entonces, el concepto va a caer en la administración de la instancia que quede más cerca, ¿no? Gobernación, municipio, universidad, dependiendo de cuál sea el espacio que corresponda. Y ahí conecta con algo que es bien importante con lo que vos señalabas del tema de los paros. No te puedo garantizar de que los paros van a terminar con este 50-50, pero lo que sí se puede garantizar es que la persona que va a tomar la decisión la vas a tener cerca, no la vas a tener a 3.600 metros de altura.
¿no? La vas a tener acá a 45 minutos, a un par de horas de viaje para Y, poder negociar y y hablar ese, con lo que esa pasa es que persona. ahorita se reclama mucho a la autoridad local, cuando en realidad la autoridad local tiene que pedir permiso para pedir un Exacto, ítem. Tenés una exacto, deuda de 14.000 ítems y no te dan nada. Es decir, estás enfermísimo y te dan una curita para que te sanes. Eso es lo que está pasando. Eso marca la realidad. correcto. Y eso es lo que queremos ver. Porque redistribuir, está bien, ok, pero la jugada no está completa. La jugada tiene que ser, tenés plata para distribuir, tenés poder para crear tu ítem. Y vos sabés mejor que nadie, mejor que el Estado central lo que necesita, que está Correcto, desconectado con tu región. correcto. A eso va la Se pregunta. terminan las excusas en realidad. Se terminan Ya. las excusas porque la administración queda con vos. Entonces ya no podés agarrar y decir, no, es que no te puedo pagar porque no lo defino yo. Ahora sí lo vas a definir. Ahora sí va a quedar dentro de tu tuición. ¿Podrá crear Santa Cruz su ítem de salud? Dependerá del presupuesto. La verdad que depende mucho del presupuesto, Jorge. En este momento te quisiera decir que sí, pero depende mucho del presupuesto y de cómo se articule esto. Digamos que hay plata. Si hay plata, No le sí. pongamos un pero. Si Digamos hay que hay plata, sí. plata. Si hay plata, por supuesto que ¿Podrá sí. Santa Cruz Por supuesto, crear su propio ítem por sin supuesto, pedir permiso al centralismo? por supuesto. Claro que sí. También podrá quitarlos, ¿no? En la medida en que tenga que ajustar, sí. Por supuesto que sí. Em, Vamos a hablar respecto a este proyecto nacional del PDC y el liderazgo de Rodrigo Paz. Ujú. Decían los analistas que tiene una escuela generosa política, ¿no? Por la izquierda y por su padre. Em, ¿Cómo creen ustedes se proyecta la imagen de Rodrigo Paz en este intento de ser quien administre el Estado? Bueno, Rodrigo ha hecho la carrera política. Creo que habría que revisar la historia, pero así en mi memoria no tengo en este momento un personaje que en la política boliviana haya hecho la carrera completa. Diputado, Diputado, alcalde, alcalde, senador. concejal, senador, probablemente y con muchas posibilidades de ser presidente desde el 8 de noviembre. Entonces, acá hay una revalorización muy grande de lo que es la profesionalización de la política, más allá de el tema ideológico que, como conversábamos hace un rato, generacionalmente el tema ideológico como que pierde un poco de valor y le da un poco más de valor al pragmatismo, a la practicidad a la hora de hacer, a la hora de hacer política. Que si bien hay que ser coherente con esto, el programa de gobierno que se ha planteado y sobre todo las principales medidas tienen una característica liberal muy importante. Estamos hablando del cierre de las aduanas con redundancias y competencia detrás de la administración de lo que ingresa y egresa del país. El 50-50 es un elemento descentralizador muy grande. Entonces tenemos una lógica pragmática muy grande detrás de Rodrigo, Ahí sí. lo de aduanas, vamos a Ujú. hacer un alto Dale. porque he hablado de nacionalizar autos chutos. Ujú, Saltaron otros países diciendo, esto no está en apego a la legalidad y ha sido cuestionado. ujú, Más o menos, vos me corregí el dato, de los 3.5 millones, como 1.2 son de autos chutos. ujú. Y saltan los países vecinos porque prácticamente los roban allá y los traen acá y funcionan como chutos y esto propicia corrupción. Ujú. No es una propuesta, voy a usar un eufemismo, muy audaz, No creo que muy sea. electoralista. No creo que sea. Tiene una lógica y todas las propuestas hay que marcarlas detrás de esto. Nuestro país vive una crisis, eso es innegable, y una crisis de déficit fiscal. ¿Qué significa? Que se gasta más de lo que se ingresa. Todas las grandes propuestas de todas las alternativas políticas se han enfocado en la reducción del gasto, que obviamente en nuestro caso también está presente la reducción del gasto, pero detrás de la reducción del gasto, el déficit fiscal tiene otro elemento que es el ingreso. ¿Cómo Ujú. voy a traer más recursos a nuestro país? Y detrás de la legalización o la nacionalización de los vehículos hay un elemento que va a traer ingresos al país y además otro elemento importante que es el acceso a información. No sabemos cuántos son los autos chutos. Hay Estimado. un estimado que habla de este 1.2 millones. A mí cuando veo números tan grandes me asustan porque digo, o sea, realmente uno de cada 4 autos no tiene papeles y yo digo, pucha, ¿cómo hacen para cargar gasolina? Porque tenés que tener tu vecisa, tenés que tener todas esas cosas. Entonces yo creo que acá hay que ponerle algunos elementos para
tranquilizar un poco la situación. No es una medida constante, es una medida temporal que busca traer ingresos a las arcas del Estado. Pero a costa de la legalidad. No, no tanto a costa de la Porque algunos legalidad. Ujú. mencionan la nacionalización de vehículos. Ustedes dicen, es legalizar contrabando, en el fondo. Es legalizar contrabando, pero hay que ver detrás de esto qué es lo que hay detrás de cómo entraron estos vehículos al país, Ujú. ¿no? Y conectarlo también con la problemática que existe en los países vecinos. En el momento en que entramos con esta política, se va a tener un registro y seguramente aquel que tiene un auto claramente robado no va a ni siquiera intentar nacionalizarlo, porque sabe que detrás de la propuesta está devolver el vehículo. Si es que el vehículo tiene un reporte de robo en algún país vecino, se devuelve a su propietario, porque lo que necesitamos acá es visibilizar, tener información para poder generar recursos a través de esto y actuar en consecuencia. Si es que los vehículos hay que devolverlos, se los devuelve. No es quebrantar la ley. No. Cuando entra un gobernante dice, juráis cumplir y hacer cumplir la ley, no es no es selectividad en el que cumple la ley, porque el que compró su vehículo en justa ley está pagando su impuesto en justa ley. Y el que no lo hizo en justa ley se está beneficiando de una medida como esta. ¿No, no es un poco contradictorio? Tiene elementos que van a buscar el balanceo. A ver, es un tema de la realidad. Los vehículos están ahí. Ha habido un tema de hacer la vista gorda en los últimos años a la internación de este tipo de vehículos, a la pérdida de control. Es inevitable hablar de que existen vinculaciones con otro tipo de organizaciones en los países vecinos para que esto suceda, porque no es simplemente que se cruza la frontera y ya está, digamos, ¿no? De Ujú. alguna manera llegan todos estos vehículos a la frontera. Hay una red de corrupción. Hay una red de corrupción, evidentemente. Entonces, hay dos grandes caminos para resolver problemas como este. Y entran desde el tema económico, el shock o el gradualismo, te dicen siempre. Cuando vos tenés un problema tan grande, tenés que entrar con medidas que te permitan un balanceo adecuado. Necesitamos que esos vehículos estén registrados, que sepamos qué ha pasado con ellos. Si tenemos que devolverlos a su propietario en algún país vecino, se tendrá que devolver, pero no podemos seguir con la vista gorda. Es una realidad del país y hay que abrir el espacio para capturar los ingresos, para capturar los impuestos que deben pagar, porque algo que es bien importante detrás de esto, Jorge, esos vehículos usan las vías públicas de nuestro país Y combustible. y A combustible ver, subvencionado y vamos, no vamos, pagan. vamos a lo siguiente. ¿Ustedes han medido el impacto económico de que hayan tanto auto chuto en el país? Necesitamos la información. Primero, el precio. Segundo, utilizan combustible subvencionado. Correcto. Tercero, hay contrabando. Probablemente haya evasión fiscal. Una serie de delitos, una secuencia de delitos. Y encima legalizarlos para que... ¿Quién en su sano juicio que entró chuto, que hizo todo para estar chuto en el punto ciego de la vida, va a decir, yo, ok, me legalizo y ahora quiero pagarles impuestos? ¿Quién en su sano juicio, con pensamiento trucho, va a querer entrar en eso? En realidad es el mismo concepto del perdonazo tributario, digamos, ¿no? Siempre hay una realidad con cualquier política pública que genera algún ganador y algún perdedor. Pero, a ver, por ejemplo, en el perdonazo tributario, aquel que paga sus impuestos regularmente, sí, yo lo entiendo, Es porque te un dicen, castigo al Es cumplido un castigo al que cumple y y un lamentablemente, premio al que paga la hora boliviana. exacto, ¿no? Y vos decís, ¿sabes qué? No voy a pagar mi impuesto este año porque ahorita no tengo plata y prefiero guardarme esa plata para otras necesidades. Espero el perdonazo del próximo año. En algún momento va a llegar el perdonazo y lo sabemos. Ujú. En los municipios ocurre regularmente, en nuestro municipio de Santa Cruz ocurre regularmente. Ahora, las soluciones para esto tienen que pasar por algún ajuste, ¿no? Entonces, vamos con una medida temporal. Digo, no vamos a permitir que en nuestro país todo el tiempo entren, pero es un problema que existe realmente. Y las estimaciones que vos señalabas, Jorge, son estimaciones. Entonces, realmente se necesita visibilizar el dato para a partir de eso generar las correcciones que requiere nuestro país, como te digo, con una medida temporal. Estoy de acuerdo con vos de que culturalmente vivimos con viene el perdonazo el próximo año, viene el perdón, pero hay que corregirlo y un primer gran paso para corregirlo es decirle, bueno, chicos, nos vamos a poner las pilas, nos vamos a ordenar, les doy 3 meses, 6 meses para que todo lo que durante los últimos años no ha funcionado se regularice. Borrón y cuenta nueva de acá en adelante.
Hace ruido eso, porque no cierra la idea de que sea una política de Estado eh, premiar al chutero. O nos hacemos chuteros todos o nos legalizamos todos. Electoralmente, Ujú. o sea, el cálculo político electoral, cuidando el voto, es muy beneficioso lo que están planteando, pero en desmedro del que está formal. Entonces, en gran medida el voto popular propicia esto, el chutero. ¿No? Hay lugares donde circulan sin placa, viejo. Mm. Y eso lo sabemos todos. Y sabemos en qué zona. Y en esa zona han votado por PDC. Entonces, esa es la cuestión. Como política de Estado, o todos o ninguno, es lo justo. Por eso es que hace ruido la propuesta de la nacionalización de autos chutos. Mira, es lo que te decía previamente, ¿no? La intención de ir hacia ese elemento que vos decías, las cosas son así, calle recta, y si no hay calle recta, no funciona. Ajá. Necesitamos transitarla. Otro camino podría ser agarrar y decir, ya no, y se acaba, desde el día de hoy se acaba. Pero al haber un problema con una magnitud tan grande, no se puede. No se puede agarrar y decir, señores, ustedes que tienen 1.2 millones de autos sin papeles, ya no pueden circular, ya no pueden cargar combustible, ya no hay manera. Tienen que esos autos desaparecer del esquema. Que tendría marco legal, ¿no? Pero es realmente inviable, ¿no? Si realmente vas a eliminar esos vehículos del sistema, te va a generar un problema Ya. muy, muy grande. Ahora, hay otros balanceos detrás de la propuesta. Por ejemplo, el que es formal se va a beneficiar de la reducción de aranceles, ¿no? El vehículo, por ejemplo, que viene importado desde algún país que paga 40, 50% de aranceles, se va a ver beneficiado de una reducción que estamos planteando que va a ir al orden del 10%. Entonces vas a tener un beneficio de poder comprar tu auto japonés, 0 kilómetro, a un precio mucho más bajo, porque la carga impositiva va a bajar de una manera considerable, ¿no? Hablemos de justicia. Esta cuestión quedó ahí, ¿no? Hablemos de justicia. Reforma judicial. 3 cambios inmediatos para despolitizar la justicia. Selección de jueces, evaluación de desempeños y plazos procesales. Eso marca la propuesta de ustedes. Bien. Selección de jueces y tiene que conectar con todo el esquema que tiene que ver con descentralización, ¿no? Tenemos que también descentralizar los esquemas de selección de jueces para que puedan ser designados y electos, si es que hay alguna situación en la cual son electos. Entendería de que ¿no? Porque ya estamos con... Bueno, el tema de la elección judicial todavía es un gran tema para nuestro país, porque seguimos teniendo unos Ujú. cuantos magistrados autoprorrogados. Pero creo que es importante ahí conectar con la descentralización, que los jueces sean seleccionados dentro del esquema departamental, por ¿Quién ejemplo. selecciona? En este momento, No, no, en el modelo de ustedes, en la propuesta. tiene que entrar dentro de las instancias judiciales departamentales, pues, ¿no? Ya. Hay instancias judiciales dentro del esquema departamental. Creo que otro elemento importante tiene que ver con los jueces ciudadanos, que si bien no está en la propuesta, creo que es un buen mecanismo para brindarle transparencia a la reforma judicial. Es un elemento que nosotros teníamos antes y el movimiento al socialismo retornó a que los veredictos los sigue dictando una sola persona, y eso es un elemento de corrupción probable importante. Cuando vos tenés una decisión que pasa por una sola persona, esa persona es fácilmente corruptible, a diferencia de que cuando la decisión sobre la culpabilidad o no de alguien sucede por un acuerdo entre un grupo de personas ciudadanas, además es mucho más difícil de corromper. Y luego está el cumplimiento y la seguridad jurídica, ¿no? El cumplimiento de los plazos procesales para darle seguridad jurídica. Hay una cantidad de privados de libertad sin sentencia que realmente es muy, muy alarmante. Los organismos que manejan esta información siempre lo señalan. Entonces, tenemos que ordenar la casa. Pero ordenar la casa no es algo que en un país se realiza de la noche a la mañana. Tiene que ir con un proceso y va conectado con todos los elementos que forman parte de la propuesta del partido, que tiene que ver fundamentalmente con la descentralización. En lo que respecta al Ministerio Público, eh, ¿ustedes cómo observan el estado actual del rol del Ministerio Público? El Ministerio Público se ha convertido en el último tiempo en un brazo del partido político de gobierno. Eso está claro.
¿no? Y eso tiene que cambiar. Es un elemento fundamental en la institucionalidad democrática de un país, contar con un ministerio público que efectivamente defienda los intereses del Estado y no del partido de gobierno. Entonces, ahí creo yo que los mecanismos de funcionamiento del Ministerio Público son correctos, pero hay que cambiar detrás de la forma en la cual se lidera desde la política, que ha convertido al Ministerio Público en un brazo del O partido. que defienda a la sociedad, que es parte del rol también del Ministerio Público, en especial a la población vulnerable, niños. Ujú. Eh, ¿Cómo observan ustedes esto de, en algunos casos, la selectiva investigación de pedofilia? Bueno, ahí hay que separar adecuadamente lo que son casos de notoriedad pública, que los hemos tenido, con los casos regulares. Yo no soy tan crítico de la actuación del Ministerio Público en los casos que no tienen notoriedad pública. Creo que hacen un trabajo medianamente bueno. Pero creo que en la lógica de desconectar al Ministerio Público del partido de gobierno, y eso pasa principalmente por los mensajes que dan los liderazgos y cómo se actúa detrás de de las investigaciones y de cómo trabaja el Ministerio Público, al desconectarlo de ahí le va a permitir mirar de mejor manera la legalidad, la justicia, la persecución de los casos que están impactados por esta situación. ¿Ustedes creen que en el caso de los menores, el Ministerio Público defiende a los menores? Yo creo que sí. En los casos que no tienen notoriedad, hay una En gestión. todos, digo. Lo que pasa es que la notoriedad de la noticia puede ser en cantidad pequeña, pero como está en prensa, tiene un volumen de información grande para la población, te desbalancea. Entonces, creo yo que en términos de la estadística, hay un trabajo positivo del Ministerio O sea, Público. ¿pasa por la mediatización de los casos? Sí, yo creo que sí. ¿O sea, culpa de la prensa? No te digo que sea culpa de la prensa, porque, a ver, culturalmente y en términos de comunicación, la prensa va a estar donde está la noticia. Ese es su rol. Ahora, tenemos que verlo con información estadística también. Ya. ¿Hay retardación de justicia? Sí, hay retardación de justicia. Hay muchos casos que requieren una mejor forma de hacer las cosas, pero no lo pondría tan satanizado el trabajo del Ministerio Público en el tema de la defensa de los menores. Creo que hacen un trabajo regular a bueno. Entonces, ¿Que se puede mejorar? Sí. lo que estoy entendiendo es esto, mientras más mediático, más impune. Sí, claro. En el momento actual sí, está claro. Mientras más mediático hay más impunidad, ¿Y cómo claro. se puede frenar eso? Porque más Sac- allá de que se mediatice o no se mediatice, hay una deuda con la sociedad, hay un abuso a un menor, la pedofilia está penada, Hay ¿no? que sacar a la política del medio. No tiene que estar la decisión política detrás de una Y decisión si de el esto. pedófilo es un político, Tiene que tener todo el peso de la ley detrás de esto. Y ustedes no, plantean, ustedes plantean que se aplique la ley, la investigación por ese tipo de delitos, caiga quien caiga, por supuesto, político o no sin político, lugar a, sea mediático o no sea sea mediático. mediático o no sea mediático. Acá lo que tiene que suceder en el momento en que la política, por voluntad, porque además esto tiene que pasar por una decisión de los políticos, porque normativamente está todo escrito. Ya. Ahora, culturalmente hay un manejo. Tenés poder y se actúa de una manera distinta. Entonces, el Estamos, político tiene que actuar distinto. estamos hablando de justicia y de corrupción. De un tiempo a esta parte han ocurrido varios hechos de sangre en Santa Cruz. Doble asesinato, triple asesinato, secuestros, ajusticiamientos, encuentran hangar, dicen que ahí estaba un capo, capos que se pasean por Bolivia con más de 10 años, lo revela la prensa internacional, no dicen si se fue o sigue en el país, lo más probable es que siga. Apareció Marcola, apareció Tuta, apareció Marceda, apareció el otro día el otro. Y uno dice, ¿cómo es posible que ingresen, tengan tantas identidades? ¿Quién da la cédula de identidad? Ministerio de Gobierno a través de CEGIP. ¿Quién da pasaporte? Ministerio de Gobierno. Y uno va revisando, resulta que están manejando dinero, comprando inmuebles, y uno saca un billetazo fuerte de un banco y le preguntan todo, y hasta está molesto. Y ahí esta pregunta, da la sensación de que
es muy atractivo Santa Cruz para los capos de narcotráfico. Hay mucho narcotráfico, ya demasiado. Eh, y ustedes tienen a un policía ahí en el binomio, o estado de baja, ¿no? Sí, Estado de baja. Igual es el capitán. sí. ¿Qué plantean para frenar esto, este flagelo a la sociedad? Bien. La modernización del Estado principalmente, Jorge. Y la modernización de la forma en la cual se generan los procesos internos. El blockchain es una gran herramienta de la tecnología actual que te permite generar una trazabilidad de desde la generación de un pasaporte, ¿no? Yo vine y pedí mi pasaporte. ¿Dónde Ujú. está el registro de que lo pidió? ¿Dónde está toda la información? La modernización, el blockchain y la digitalización son elementos que tienen que ayudar a que el nivel de corrupción, de entrega de documentos de esta manera, porque lo que sucede acá, a ver, lo tenemos claro y es importante conectarlo con el capitán Lara detrás de esto. Él es una persona que conoce a detalle cómo funciona, ha estado allá adentro, sabe cómo se administra todo lo que sucede detrás de los espacios donde sabemos que suceden cosas incorrectas, ¿no? Entonces, necesitamos visibilizar a través de tecnología todo lo que realiza el Estado para cortar con esto. Porque lo que pasa detrás de esto es que vos venís, deme un carnet y te lo sacan del sistema, te lo hacen por otro lado y te entregan el documento. Igualito al que tiene cualquier ciudadano, pero no está en sistema. Entonces, como vos no tenés un sistema adecuado de control, no tenés todos los mecanismos para controlar, no se tiene el impacto necesario. Pero esto nos garantiza que no haya tanta criminalidad No te del crimen no, organizado, de mafias internacionales. Estamos hablando del PSC. En su momento estaba aquí Presencia Mexicano. eh, ya se habla de la mafia balcánica. En lugar de que hayan menos grupos, hay más grupos. Y el gobierno entra en contradicción. En un momento, dice el viceministro del área, son pugnas internas por territorio. Después el presidente niega, no son emisarios, dice. ujú, No hay presencia de capitán, todos los capos a vuelta aquí en ujú. Santa Cruz. Está interesante lo de la propuesta de blockchain, que también sirve para lavado. O sea, es una herramienta, no una medida que pueda frenar la criminalidad que está creciente. O sea, la realidad marca de que esto es creciente, no se está achatando esa curva. Ujú. Por eso la consulta. ¿Cuál era la consulta? ¿Cómo frenar la criminalidad? Bueno, la criminalidad tiene que ir frenada con distintas propuestas que se tienen que ejecutar desde la Asamblea, desde nuevas normas, pero yo creo que Pero no es son, falta de son norma, primeros Santiago, pasos. no es falta de norma. No, no es falta de norma, no es falta de norma, pero hay una ejecución detrás. Y ese es el gran problema cultural de nuestro país, de Latinoamérica en general. Nosotros tenemos muy buenas propuestas muchas veces, tenemos marcos normativos que son buenos, muchas veces se señala que Bolivia es un país que tiene un marco normativo interesante, en muchos países te dicen la constitución boliviana es buena, no hay tanto problema con la norma. El problema que tenemos culturalmente, y no solamente en términos políticos, en la política sí se ve acrecentado, pero tiene que ver con la ejecución de las cosas. Y ahí entra conectado con la renovación, con una visión descentralizadora. Necesitamos que aquellas personas que toman decisiones, que lideran los espacios, sean personas enfocadas en ejecutar de la manera correcta. Y no simplemente en el discurso, no simplemente en la posición de liderazgo que le da algún cargo, sino que todo se ejecute de la manera que debe hacerse. ¿Era mejor con la de antes? No lo viví, no te puedo decir, no lo recuerdo como tal. Además que hay un cambio generacional, histórico. La DEA se retira del país hace 2009. 2009, ya casi 15 años, ¿no? Más de 15 años. Entonces, hay un cambio histórico detrás de esto. En la revisión de los datos, obviamente te va a decir que sí, que con la DEA era mejor, sí. Históricamente, estadísticamente, sí. Pero ahí tenemos que entender de que no necesariamente el dato del pasado Ya. significa que lo podás hacer ahora y que funcione. ¿Cuál es la ventaja de tener una organización como la DEA? Que ellos ejecutan bien.
ejecutan efectivamente bien, Ujú. ¿no? Entonces, lo que necesitamos trasladar nosotros es ese conocimiento, que podamos ejecutar nosotros de la misma manera que ejecutan ellos. Quizás no pedirles que intervengan efectivamente en nuestro país, pero que nos capaciten, que nos den toda la información que ellos saben administrar sistemas, información de todo el conocimiento que manejen, para que podamos nosotros actuar en el mismo nivel de excelencia. ¿Esto es retorno de la DEA? ¿Esto es apoyo de la DEA? ¿Cómo se En pueden? los términos que te digo es un apoyo, ¿no? Es un apoyo, un acuerdo que se puede tener no solamente con la DEA, puede ser con la Policía Federal brasileña, con la Policía Federal argentina, vecinos que tenemos con los cuales podemos conectar y que nos ayuden a ejecutar mejor. ¿Cómo lograr una mayor presencia del Estado en el trópico de Cochabamba? Uno observa que el trópico de Cochabamba, de un tiempo a esta parte, están las palomas contra las escopetas. Resulta que ahí pueden sitiar una base militar, pueden asaltar la base militar, y eso ha ocurrido en este último tiempo. De pronto la policía no entra, hay una especie de republiqueta en el lugar, su propia guardia. Rodrigo en su momento definió que al tener un líder, un territorio, una guardia armada y una serie de cosas como una guerrilla. La definió Rodrigo en modo senador. En la propuesta, ¿cómo se puede centrar presencia del Estado en este lugar? Zona roja de narcotráfico. La ley tiene que cumplirse, Jorge. O sea, la ley tiene que cumplirse y no es admisible en ningún caso. ¿Cómo? ¿Cómo? Entrando. Tenés que entrar, sentar presencia del Estado. El Estado tiene que estar presente. Si el Estado tiene que entrar con una presencia fuerte y agresiva, yo creo que no. Yo creo que tiene que entrar primero con las premisas de la ¿Por cultura qué de paz. consulto? Porque en esa zona votaron por el PS. No tanto, no tanto, ¿no? Chinaota, decía Rodrigo. Pero tenés un elemento fuerte del voto nulo, ¿no? El voto nulo tiene una presencia importante en esa región del país. Incluso el expresidente dijo, seguimos siendo vistas, pero votamos por Lara. Lo cual creo yo que no es una realidad. Uno ve los resultados y lo conecta quizás con encuestas que uno tenía previamente y más o menos podemos hablar de un 10-12% de caudal electoral que puede tener el expresidente que está atrincherado en ese Lo espacio. dicho entonces fue que un lapso. ¿Qué cosa? Lo dicho por el expresidente. Yo creo que tiene un manejo comunicacional político detrás de eso, que busca generar mediatización, que busca mantener su nivel de hype, digámoslo así, ¿Ya? en la prensa, pero yo creo que no ha habido una comunicación de línea en ese sentido. Ellos manejaron siempre la consigna del voto nulo y el resultado eso lo muestra. Tardaron en completar listas, el PDC. Y se hablaba en un momento de que ante eso que dijo el expresidente, metieron varios candidatos en los considerados bastiones del levismo. ¿Es cierto eso? No. No, porque hay obviamente una demora en completar las listas, porque esta es una propuesta política que se ha ido construyendo a lo largo de la figura de Rodrigo en los últimos años, sí. ¿Ya? Él con mucho trabajo territorial, visitando los municipios, con un recorrido bien alto, pero en la estructuración de lo que corresponde dentro del marco normativo, que es un partido político, que es la conformación de las listas, ha sido bien difícil. No te olvides, Jorge, de que dentro del PDC han habido pugnas internas, hubieron, como vos bien decías, segundas nupcias en algún caso con la candidatura vicepresidencial, hubo una candidatura de otra persona señalada por el ala disidente del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ha sido bien dificultosa Mm. la conformación de las listas. Pero en términos de militancia, los datos están claros. El 3% de las listas del PS tiene militantes masistas y en otras agrupaciones el porcentaje es un poquito menos, pero estamos hablando de menos del 5% siempre, ¿no? Entonces, El resultado, observábamos que
El candidato a presidencia lo esperaba en La Paz. Conociendo el resultado, sale a hablar en el Prado Paceño, en la calle, con la gente y su familia en la espalda. El candidato a vicepresidencia lo recibió en Santa Cruz. En Unidad Móvil agradecía eh, por aquello. Día siguiente va al Alto y una generación muy metida en las redes sociales lo aclamaba. Y ahí comete una serie de excesos verbales. Insultó al expresidente y candidato Tuto Quiroga, amenazó con que el que no se cuadre, más o menos lo bajamos, refiriéndose a los legisladores, y también amenazó al candidato presidencial. Y aquí la pregunta, ¿qué de cierto hay en que se pensó en su momento disolver el binomio? No, no. En ningún momento ha habido una conversación respecto a una posible disolución. Hay que entender este binomio desde el lugar de la redundancia. La redundancia es un concepto que para nosotros es bien importante. En otros espacios se habla del verticalismo y tiene que ver con lo que Mm. hablábamos al principio del caudillismo. Ujú. El verticalismo es caudillista, entonces el presidente manda, los demás se cuadran. El vicepresidente manda, los demás se cuadran. Acá tenemos un espacio de conversación y de diálogo importante, que hay un estilo de comunicación particular dentro del Capitán Lara que conecta con estas generaciones. Son generaciones que están acostumbradas a comunicarse detrás de las redes sociales, que están acostumbradas a hablar muy frontalmente. Y sobre eso, el entender de que el Capitán Lara viene desde dentro de este espacio. Entonces, mucha gente habla de que Lara podría ser un outsider y en realidad no es nada más que lo contrario. El hombre viene desde adentro del sistema y tiene la capacidad de cuestionar legítimamente porque conoce cómo funciona. Ha estado allá adentro. Que dentro de sus formas comunicacionales habrá algo que para el que es políticamente correcto, el que le busca la solemnidad, hay un choque, sí. Pero lo que prima detrás de este binomio es el diálogo, la conversación, el poder escucharse y a partir de eso generar propuestas. No, no hay ninguna alternativa de disolución detrás de esto. Planteo posible escenario. Ujú. Si la segunda vuelta es ganada por el PDC, eh, tiene mayoría en la Asamblea Sí. y les queda corto el tranco, por decirlo en palabras coloquiales, para lograr las mayorías y aplicar rodillo, digámoslo así. Eh, Probablemente alcance con los electos de Súmate. No sé si alcanza con Súmate. No. Mm. O tendrán que hacer con los de Unidad. ¿Cuáles podrían ser los posibles acuerdos para que ustedes puedan lograr una mayoría y dar viabilidad y dar gobernabilidad? Bueno, en realidad en este momento el foco principal del Partido Demócrata Cristiano está puesto en el 19 de octubre, ¿no? Ya. Que tenemos la segunda vuelta y ahí se define la elección de quién será el presidente de Bolivia del Gobernante. 2025 al 2030. Ahora, detrás de todo el discurso que hemos manejado, en realidad un gran acuerdo nacional, bienvenidos absolutamente todos. Lo que buscamos detrás de esto es generar un nuevo tiempo histórico para Bolivia. Entonces, en la medida en que se instale la asamblea el 8 de noviembre, pero ya hay trabajos que están realizando diputados electos, senadores electos, en la búsqueda de generar los acuerdos, tanto a nivel de agrupaciones, con Libre, con Unidad, con Súmate, con todos los que están representados en la asamblea, pero también dentro de los espacios departamentales. Porque acá hay que recuperar y conectar con este elemento descentralizador. Entonces, se tiene que buscar la recuperación de las bancadas departamentales, la recuperación de nuestra brigada departamental, que sabemos cómo está. Entonces, detrás de la búsqueda de acuerdos, el espacio y el discurso del PDC es un gran acuerdo nacional. Bienvenidos absolutamente todos para que podamos realmente generar este cambio desde el 8 de noviembre en adelante. O sea, no están tendiendo puentes solamente con una agrupación, sino con No, todos. no. Con todos aquellos que tienen representación, tenemos total predisposición y ese es el gran diferenciador que tiene el PDC porque no se le cierran las puertas a absolutamente ningún partido. Se ha percibido en el discurso que optarían no por shock, sino por un gradualismo en la aplicación de medidas. ¿Qué marca la agenda en los primeros 100 días? ¿Cuáles serían las primeras medidas o cambios o acciones a tomar si acaso ganase Rodrigo Paz Pereira? Yo discrepo mucho con este tema de hablar de gradualismos. No, no hay
una claridad. Acá hay un elemento de discurso mediático que pretende visibilizar a un candidato como un candidato del shock y otro como el candidato del gradualismo. El déficit fiscal es el gran dolor de este país y debe entrarse en un ajuste dentro de los primeros 100 días para reducir este déficit fiscal y al mismo tiempo generar los mecanismos para atraer más ingresos, ¿no? Entonces, la reducción de aranceles es un mecanismo para generar un movimiento económico. El tema de la subvención a los carburantes es algo que se tiene que activar desde la primera semana de gobierno. ¿Subvención? La subvención tiene que, bueno, activar el mecanismo para desactivar la subvención y generar detrás de esto el ahorro que necesita el Estado. Entonces, primero 100 días tienen que estar enfocados en la reducción del gasto, desde el recorte que hay que hacer en empresas deficitarias, en un Estado que es grande, en el recorte del gasto en la subvención y por otra parte en las políticas que necesitamos para traer ingreso al Estado. No considero que sea un elemento de gradualismo detrás de lo que se está buscando, sino un balanceo eficiente entre gasto e ingreso, que es quizás un diferenciador muy grande con las otras propuestas. Las otras propuestas no tienen tantos elementos de ingreso para el país. Se está hablando de sí, de recorte del gasto y de ingreso a través de préstamo, pero no te garantiza el préstamo que eso va a generar un dinamismo en la economía. Entonces, la economía tiene que tener elementos de ingreso importantes, el perdonazo tributario, la reducción de aranceles, la nacionalización de los vehículos, tiene elementos de ingreso muy importantes. Apuntan a eso. Sí, claro. En un momento se le consultaba aquí cuando vino Rodrigo, cómo lograron un recorte en el gasto público del 10% del PIB. Y no alcanzaba. Cuando mencionaba, recortamos aquí, acá, acá, no alcanzaba. No llegaba a un 10% real. Correcto. Llegaba a un 5 o 6%, una cosa así. Eh, en este giro de tuerca más a la propuesta, ¿han revisado ese dato, cómo bajar el gasto público? Están los equipos económicos todos los días, Jorge, revisando cómo se puede seguir recortando. Pero ahí en la matemática es la que no miente. Exacta. Los números te dicen, las cosas son así. Y no hay manera de simplemente mejorar la situación fiscal sin traer ingresos. Eso es innegable. O sea, realmente se necesita un buen balanceo para que de cada dólar que necesitamos recortar, se pueda traer también de alguna manera otro dólar para que eso balancee, porque si no, el recorte te deja prácticamente en bolas. Entonces necesitas traer ingresos, sí o sí. Y ahí obviamente el turismo es un elemento importantísimo. Nosotros necesitamos trabajar mucho el tema de que ingresen divisas al país y el turismo es una clave importante que tenemos que trabajar, sobre todo considerando que el fin de año tiene un elemento importante para atraer turistas del extranjero. Santiago, mensaje final al votante de cara a la segunda vuelta, por favor. Bien, tenemos un esquema que pretende renovar la historia de Bolivia, los liderazgos políticos, que está conectando con una Bolivia, una lectura del boliviano que es precisa. Nosotros tenemos una población que ha sido expulsada o que se mantiene por fuera del Estado, que es la que ha apalancado este proyecto político. En ese sentido, conectar con abrirle las puertas a todo aquel que quiera estar y debe estar dentro del esquema de un ciudadano boliviano, creo que es un éxito. Y creo que el camino para traerle mejores días a nuestro país pasa por ahí. Y esta propuesta conecta adecuadamente con esta realidad del país y puede permitir un entendimiento claro de todo lo que somos la amalgama de Bolivia, sobre todo conectando con esto que te decía antes. Necesitamos darle a Bolivia una nueva forma de encarar su economía y encarar esta economía tiene que venir por productividad, no solamente por recortar el gasto, porque en la medida en que simplemente se recorte el gasto y no se active la productividad, el nivel va a seguir siendo el mismo.
Entonces necesitamos apalancar la productividad para traerle mejores días, sobre todo a las generaciones futuras. Santiago, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Jorge. Hasta Un otro gusto. momento. La palabra de Santiago Terceros, vocero del PDC de cara a la segunda vuelta. Será hasta en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos y los esperamos en otra edición de La Trinchera 1 a 1. Muy amable.